Enrique, yo creo que este es uno de esos momentos en que conversar con vos es fundamental, no es muy sencillo. Porque yo creo que vos de las personas que tenés claro toda esta dinámica que se está dando en torno al empleo, al trabajo, hacia dónde va el mundo en este sentido, ¿sí? ¿Nos vamos a quedar sin trabajo los seres humanos o vamos a empezar a ver otro tipo de trabajos? ¿Cómo es esa movida? Yo creo que sería importantísimo como mirar el valor trabajo, la categoría trabajo en la humanidad, digamos como valor económico, como valor ético y como valor jurídico. Sí, Creo que si uno se queda en una de las tres, no es posible hacer un análisis juicioso sobre el tema del futuro del trabajo. perfecto. Me parece que si vamos a conversar de eso deberíamos como ser muy inteligentes y tratar de combinar esas tres, digamos, como frecuencias de la categoría de trabajo. Yo digo que si uno se queda solo mirando qué va a pasar con la inteligencia artificial y el trabajo, va a mirar un solo tópico del problema. Pero si es capaz de poner esa mirada junto, por ejemplo, a lo que está diciendo la humanidad hoy con los objetivos de desarrollo del milenio. Y si es posible, por ejemplo, también sintonizarla con el tema de cómo está regulado el trabajo en esto que llamamos los códigos del trabajo. Si uno pudiera coger esas tres, digamos, frecuencias de la categoría, sería muy importante, digamos, como para hacer una buena reflexión sobre el ¿Por qué tema. no hacemos que sea un abrebocas de cómo se Pues mira, cogen esas tres? Juan Manuel, yo creo lo siguiente, el tema de la parte económica racionalmente pensada del trabajo frente a la tecnología hoy en el mundo, pues tiene dos tendencias. Digamos, los tecnócratas optimistas y los tecnócratas pesimistas. Estamos hablando de que en 20 años la mitad más o menos de los empleos que hoy existen ya no existirían. En la revolución industrial, la segunda revolución industrial, eh, eh, por cada empleo que se acabó en la revolución industrial, por lo menos se creó uno nuevo y el escenario del mejor estar de la humanidad pues quedó totalmente demostrado y subió infinitamente. En los Estados Unidos se pronosticó que en el año 2018 iban a desaparecer más o menos entre el 8 y el 10% de los empleos. Y resulta que entre el 2012 y el 2019 el desempleo en los Estados Unidos estaba en el 12% y bajó al 3.6%. Están mínimos históricos. Mínimos históricos. Entonces, digamos que ninguna de las posiciones desde el punto de vista meramente económico de la ciencia, de la inteligencia artificial en el trabajo, podemos decir que va a ser absolutamente inexorable. Entonces, digamos que esa sería como una mirada. La otra mirada que me parece que hay que asumirla con mucha responsabilidad es que independientemente de lo que pase con Uber en Colombia, por ejemplo, ¿sí? Independientemente de lo que pase con el desarrollo tecnológico, biológico, con las áreas, digamos, del mercado, independientemente de eso, ahí hay unas columnas vertebrales éticas del mundo, no del socialismo ni del capitalismo, sino del mundo después de las guerras, a las cuales hay que, digamos, asumir como humanidad. 17 objetivos de desarrollo sostenible y ahí en la mitad el número 8, trabajo decente. Ese concepto de trabajo decente que se armó hace 10 años en la OIT, ese concepto está cogiendo una fuerza fundamental en el tema de sostenibilidad, pero no para los sindicatos, para las grandes multinacionales. O sea, sostenibilidad y trabajo decente van de la mano. Artículo primero de la Constitución Política. Colombia está fundada quiere decir sostenida sobre una categoría, entre otras fundamentales, el trabajo. Entonces, digamos que uno, independientemente que se vino la revolución tecnológica, que se vino la inteligencia artificial, que se vino la hecatombe, ahí están esos principios. Es que vos ahora pusiste un punto
creo que es muy importante y en este momento me parece muy oportuno, y es diferenciar el trabajo y empleo. ¿Qué es lo que está cambiando? Las expresiones de empleo, el papel que juega el trabajo. Muchas de estas marchas que se están dando en Colombia y en el mundo, uno de los trasfondos es este: ¿para dónde vamos? ¿Qué futuro tenemos? Las pensiones, el trabajo y el empleo de los jóvenes, el salario, el reparto de la riqueza. Y eso todo está ligado con este tema. Los sindicatos van siendo de un mundo del trabajo clásico que hoy está desapareciendo, por ser optimista y no decir que desapareció. Ahí me gustaría que pudiéramos como profundizar un poco en ese. Me parece muy pertinente porque además es el estribo para subirnos en la otra dinámica del raciocinio frente a la categoría de trabajo, que es la categoría de la regulación del trabajo. O si quieres de otra manera, la categoría jurídica. Jurídica, exacto. Esa que me toca a mí como abogado y que nos tocó en el Ministerio del Trabajo, y entonces llegaban las cifras del DANE, por ejemplo, y nos decían: hemos medido el empleo en Colombia, ¿sí? Y uno iba a mirar qué fue lo que midieron, y no era precisamente los contratos de trabajo, sino era el trabajo entendido como trabajo dependiente, que son los contratos de trabajo, y también el trabajo independiente, es decir, ese trabajo que desarrollan las personas sin estar unidas por una relación jurídica. Que va desde el rebusque hasta la consultoría muy refinada, ¿o qué? Tú y yo tuvimos una experiencia muy importante en la alcaldía de Bogotá, cuando tuvimos al frente a los vendedores ambulantes. Y yo salí como abogado a ofrecerles trabajo formal, que íbamos a hacer un programa en el cual les íbamos a conseguir empleo. Y un señor levantó la mano y dijo: a mí no me consigue empleo, a mí déjeme trabajar. Yo no quiero tener un empleo, yo no quiero tener un contrato de trabajo. Deme el espacio para yo deme el espacio desarrollarme. Cuídeme, o sea, garantíceme para yo desarrollarme. ¿Recuerdas esa discusión? Sí. Ahí está la discusión fundamental. Todo este tema, que algunos lo vemos un poco como un problema, que es el desplazamiento de los empleos tradicionales, ¿sí? Lo podría llevar a uno a la hecatombe de que, como se acabó el contrato de trabajo, entonces se acabó el trabajo, ¿no es cierto? Se acabó una forma de desarrollar el trabajo, una forma entonces, de empleo. Claro, pero entonces hay cosas preocupantes, por ejemplo, y si se acaba ese tipo de empleo, entonces se debe acabar, por ejemplo, los sindicatos. Yo diría todo lo contrario. Hoy más que nunca se necesita brindarle espacios. Y ahí viene una palabra que yo sé que tú le das un valor gigantesco: espacios democráticos para poder incidir en las decisiones que los afectan a ellos, ¿sí? Más aún cuando no hay contrato de trabajo. El ejercicio sindical, cuando ya no es el trabajo formal, el corazón, el empleo formal, el corazón del mundo laboral, sino que son todas estas expresiones de búsquedas individuales, de búsquedas de iniciativa, un poco los emprendimientos y todo eso. Ahí cómo se ejerce la actividad sindical, porque el peligro es un sindicalismo que empiece a librar un combate de retaguardia, evitar que estos cambios que se están dando se estén dando. Más bien, sentémonos a pensar qué significan estos cambios, qué tienen de posibilidades, qué tienen de amenaza, y que el sindicalismo haga un CBJ. ¿Y cómo va el sindicalismo a ejercerse, a ser necesario? Que estoy de acuerdo con vos, que es absolutamente necesario, pues no es el sindicalismo viejo, es un sindicalismo de nuevo cuño, ¿cierto? Como es una legislación laboral de nuevo cuño, ¿cierto? Hay que actualizarnos, porque aquí la dinámica se está moviendo sin que nadie la esté dirigiendo. Es un pulso de tecnología. Nadie se inventó los chalecos amarillos franceses. Nadie se los inventó. Ni están en la legislación laboral francesa, ni en la OIT, ni en ninguna legislación laboral. Y esos son los que se están organizando. ¿Cómo? Pues para salir a la calle, ¿sí? ¿Cómo? Pues para armar situaciones sociales terriblemente preocupantes como la que hay hoy en Francia. No en París, en toda Francia. Tú acabas de afirmarlo. Está absolutamente quedada, desueta, la legislación del trabajo. La regulación del trabajo, no en Colombia. No, porque este es un proceso mundial. Aquí yo creo que hay que tener en cuenta
no es que aquí tengamos chalecos amarillos, pero mucho de lo que se expresa aquí se está expresando y empieza, vamos para la segunda ronda. Total, es absoluto. Y el trasfondo de eso es estos temas que Claro, acá estamos. y si leyéramos ahorita aquí algunos apartes, por ejemplo, de la declaración que hizo el director general de la OIT a propósito de los 100 años de fundación de la OIT en el año 1919, que fue el Tratado de Paz, parte del Tratado de Paz, ¿no? Se acaba la Primera Guerra Mundial, nace la OIT, pero eso fue un tratado de paz. La Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones, Organización Internacional del Trabajo, y después vienen todas las otras. No, ya las de los 40. Exacto, las de los 40. Y entonces uno dice, mira lo que está diciendo Guy Ryder, que es el director general de la OIT, está diciendo, el gran reto de la Organización Internacional del Trabajo hoy es entender que 100 años después, nada de lo que se habló cuando se creó la OIT está vivo. Por lo tanto, hay que mirar en las nuevas realidades del mundo del trabajo y mirar a ver cómo las regulamos o no las regulamos. Porque es que esa es otra opción, no regular y dejar que la sociedad se vaya organizando y, por ejemplo, que las personas que trabajan y que ofrecen servicios no necesariamente lo hagan a través de un empleador, sino que lo hagan en diferente manera. Por ejemplo, a través del celular, que son la famosa economía colaborativa de Uber y de todas estas cosas que hay ahora. Esos son trabajadores, y esos son trabajadores que aparte de tener un contrato de trabajo o trabajar independientemente, necesitan trabajo decente. Y ahí el Estado cómo puede acompañar, y el sindicalismo, que ahí tendría que surgir. Pero fíjate tú los constituyentes del 91 en Colombia, ¿sabe qué dijeron? El trabajo se protege en Colombia, coma, en todas sus formas, coma. Ojo a esa expresión que puso ahí una gente muy avanzada que estaba casi mirando. Se protege el trabajo en Colombia en todas sus formas. No es el trabajo formal que hemos conocido hasta ahora. No. Entonces, estos trabajadores independientes que tienen graves problemas de protección social, tienen derecho a trabajo decente. ¿Cuál sería el trabajo decente? ¿Qué es trabajo decente ahí? Fundamentalmente, tener una protección del sistema general de seguridad social. Un Estado responsable debe presentarse ante los trabajadores independientes con una propuesta seria de protección social que les dé una cobertura frente a los riesgos básicos que van a tener en su vida laboral. Enrique, vos que sos fuerte en este tema, toda la estructura de la seguridad, la estructura pensional, básicamente está concebida a partir de la existencia de un empleo que es formal. Esto se puede y se tiene que transformar para que admita estas otras variantes de formas más ágiles, menos informales, más diversas de trabajo, que todas son trabajo, todas constituyen empleo y todas generan derechos a tener toda esta protección. Yo diría que es una obligación constitucional, es pero una habría que obligación desarrollarla. del derecho internacional. Ahí está el mandato. Pero además se puede. Se puede. Y se ha avanzado. Si cogiéramos los sistemas de seguridad social colombianos, empecemos por el de pensiones. ¿Puede un trabajador independiente cotizar para su pensión y protegerse ante la adversidad que es la vejez? Claro que puede, un trabajador independiente puede hacerlo. En Colombia puede hacerlo, cotizar como trabajador independiente. Lo que pasa es que hay que darle posibilidades para que lo haga. Pero ya está la regulación. ¿Y por qué no se hace? En salud, Colombia, no, sí se está haciendo. Muchos trabajadores independientes ya están cotizando. De hecho, existe en Colombia hasta la posibilidad de cotizar cuando se gana menos de un salario mínimo en los beneficios económicos periódicos que se crearon en el gobierno pasado, los BEPS. Y así sucesivamente. Pero todo está naciendo, ¿sí? Y si no se le da a esos dientes, fuertes dientes, es posible que fracase. Y si fracasa, fracasamos todos. Porque tenemos un futuro de trabajo más independiente, o mejor, de más trabajo independiente que dependiente. Sí, yo creo que hacia allá el horizonte sí es ese. Digamos, ponerle orden a ese escenario fundamental.
un escenario en donde haya una acción conjunta, complementaria de decisiones estatales y de gestión privada, o esto debe ser solo privado, o tenemos que regresar a modelos estatales de seguridad social y todo lo que se desprende de ahí. En Colombia hemos manejado mal, a mi modo de ver, el tema de diferenciar entre lo público y lo estatal. El que piense que lo público es lo estatal está por fuera de la lógica racional del mundo. Lo público es lo de interés público, lo de interés general, y que lo pueden gestionar los públicos, los privados. Lo que pasa es que el Estado tiene que intervenir para que se haga bien hecho. En el caso de la Seguridad Social, Colombia tomó esa decisión desde la Constitución del 91 y se dijo, los particulares están en ese mercado en todos, en salud, pensiones y riesgos laborales, en todos. Pero el Estado tiene que ser, también hay una presencia, una acción, una garantía, una regulación, una supervisión. Sí. Es que la Constitución del 91 rompió el monopolio estatal de lo público. Lo público es mucho más que lo estatal, no se agota en la acción estatal. Sí. Y eso abre infinitas posibilidades, porque si fuera solamente lo estatal, que acabamos en una camisa de fuerza. Porque si el mercado tiene dificultad para adaptarse a todas estas dinámicas nuevas y las normas, no hablemos del Estado. Lo que no podemos es hablar de un Estado que le deja a los privados lo público, y es un Estado débil y langaruto, que no es capaz de intervenir para que no se roben la plata de la salud. Claro, ¿sí? Que no es capaz de intervenir para que la gente, que el tema de los riesgos laborales, por ejemplo, no sea un negocio meramente financiero, que no es capaz de intervenir para que las grandes conglomerados financieros del mundo no le pongan al mercado de las pensiones en Colombia el ojo y la barriga gigantesca para quedarse con la plata de las pensiones de Colombia. Es que necesitamos un Estado fuerte en el sentido de la intervención. Y que le recuerde a esos empresarios que ellos están cumpliendo y desarrollando una función pública encomendada por el Estado que debe estar sujeta a regulación y control. Ganen plata, no se trata de trabajar a pérdida, pero ojo que su tarea primordial es ayudar a que estos servicios, estos derechos se puedan materializar de una manera más ágil que simplemente el Estado solo tratando de hacer. Yo cambiaría la palabra ayudar por responsabilizarse de. Y si no lo cumple, tiene consecuencias. Va más allá. Y si no lo cumple, ¿qué es lo que no estamos viendo en Colombia hoy? Ahí es donde está la cosa. Entonces ese desespero de la gente que está viendo que se privatiza como un negocio lo que son tareas que por su naturaleza son de carácter público, de carácter social, a la cual todos tenemos derecho. Es el tema del derecho a la salud. Pienso que estamos en un tránsito en el cual toca que lo ético se monte sobre lo jurídico y sobre lo meramente económico, la racionalidad financiera de las cosas. Si se logra montar, digamos, esta categoría de trabajo en Colombia como una categoría fundamental, como aparece en el artículo primero, ¿sí? ¿Por qué el artículo 53 de la Constitución, que dice así, me lo sé, dice: el Congreso de la República expedirá el Estatuto del Trabajo, punto, sobre los principios mínimos fundamentales, que a continuación da 2 puntos y se dicen los principios? Oye, ¿no han tramitado el Estatuto del Trabajo? No hay ni siquiera propuesta. No, propuestas ha habido de iniciativa popular, todas mueren en la Comisión Séptima del Senado, ¿sí? Me acuerdo cuando estábamos de asesores de la Central Unitaria de Trabajadores, le dimos la vuelta a Colombia, trajimos 1 millón de firmas, las entramos en cajas a la Comisión Séptima, tomamos una copa de vino brindando con el presidente del Senado, no voy a decir el nombre en este momento, pero después de hacer eso, ese 1 millón de firmas fueron archivadas con una sola. El secretario de la Comisión Séptima archivaron el problema y nunca hasta llegó. Entonces digamos que los colombianos todavía tenemos que mirar por qué nos ponemos a decir en un preámbulo que vamos a construir un país sobre el trabajo y a la larga no estamos conscientes de ese tema. Yo personalmente creo que el 70% del malestar que se está expresando en las calles hoy tiene raíces en esto. Y es el reclamo a que finalmente esa voz ciudadana se vuelva decisión política. ¿Sí? Creo que estamos bordeando como nunca antes
fenómenos y experiencias de democracia directa, democracia ciudadana directa. Y los partidos parecería que no están entendiendo esto, ni los de izquierda ni los de derecha, cada uno jalando para su lado, y la gente va a seguir porque el problema está allí y ya sienten que hay que tener una fuerza, ¿sí? Hay que conversar para decidir, pues, no es conversar para tomarse, no es esta conversación nuestra, ¿sí? Para caernos bien. Sí, okay, sí. Para que la gente pueda pensar, es una conversación para la decisión, ¿cierto? Yo me acuerdo que cuando estábamos empezando con Garzón el plan de desarrollo, hablábamos mucho participación con decisión, ¿no? Porque lo otro es participación decorativa, ahí se vota corriente, se conversa y uno hace, no, si nos vamos a entrar, de aquí tiene que salir decisión, no impuestas, acordadas. Y este es un tema fundamental. Enriquillo, gracias. Muy buena la conversación.